Profesor, muy buenas tardes. Este es mi trabajo acerca de lo de los derechos y deberes del ser humano y estudié más a fondo sobre estos derechos y estos deberes y voy a presentarle mi trabajo. En esta presentación nos vamos a dar cuenta que los derechos y los deberes fueron creados por Dios, que no fue que los hubiera hecho el hombre, sino que Dios fue el que los hizo, porque desde el Génesis nos podemos dar cuenta de que Él le había hecho estos derechos. La formulación de los derechos y de los derechos humanos, quienes intervinieron, fue la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, la Asamblea Constituyente Francesa en 1973. También hicieron lo de los derechos del niño en 1959 y sobre la eliminación de la discriminación de la mujer en 1957. Y el acta final fue en 1975. Luego vamos a ver acerca de las características de los derechos y valores del cristianismo. En esta diapositiva nos daremos cuenta de la característica principal del cristianismo, que ha sido el mandamiento del amor, por lo que ninguno puede decir que ama si no ama a su prójimo. También nos damos cuenta de que la Biblia no presenta un catálogo como tal diciendo estos son los derechos y estos son los deberes, sino que Dios mismo los iba dando a través de muchas lecturas bíblicas que si nos pusiéramos a leer todas y ir reuniéndolas nos encontraríamos con muchos derechos y muchos deberes. Ahora encontramos acá la legislación de Levítico, en Levítico y en Deuteronomio. En Éxodo y en Deuteronomio es donde podemos encontrar cuando Dios habla sobre estos derechos y estos deberes. De la misma manera también Dios habla en el Nuevo Testamento acerca de estos deberes, incluyendo por ejemplo sobre la esclavitud. Dios habló de ellos en el Nuevo Testamento. A continuación voy a presentar algunos fundamentos bíblicos de algunos de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos promulgada por la Asamblea de las Naciones Unidas. Este dibujo, profe, representa algunos de los derechos que existen y que pues me gustó poner este dibujito ahí. Bueno, el primer derecho es la dignidad e igualdad de los hombres. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este lo dice el artículo número 1. La fraternidad, la dignidad, la libertad y la igualdad. ¿Qué nos dice Levítico 19:7? Que debemos amar a nuestro prójimo. Levítico 19:34 también nos habla de que Dios mismo nos sacó de Egipto y nos hizo libres. Entonces que nos damos cuenta de que el Señor mismo ya buscó la libertad. Ahora el segundo es el derecho a la vida y a la libertad. En Deuteronomio podemos darnos cuenta que la Biblia habla claramente acerca de la libertad, acerca de que claramente lo dicen los mandamientos: no matarás, y es lo que hoy en día nos podemos dar cuenta que hay más. Hoy en día se mata a la gente por lo que sea, porque me hayas debido, porque me hiciste, porque no me hiciste, y no nos damos cuenta que Dios es el que se encarga de esas situaciones. Aquí podemos poner el ejemplo de Caín y Abel. Ya el Señor aquí había puesto esta ley de no matarás, de no quitar la vida, pero ya Caín la había violado. ¿Por qué? Porque mató a su hermano Abel, sin esperar que Dios fuera el que se encargara de arreglar el asunto. Luego viene el derecho a la libertad. Muchos textos nos hablan de muchos tipos de libertad, pero la libertad que Dios quiere en realidad el ser humano no la cumple. En Éxodo 21, el 26 al 27, el Señor habla acerca de cómo los amos deben tratar a sus esclavos. En la película Raíces, en la serie Raíces, este tipo de esclavitud no era igual a la esclavitud que se habla en la Biblia de los israelitas. Era mucho más diferente. ¿Qué quiero decir cuando digo que era mucho más diferente? Que esta esclavitud que se muestra en Raíces era más tortuosa
que la que se presentaba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Estos son algunos de los derechos humanos que quise colocar, que es como la educación, la cultura, información y algunos otros. Y esto es que es un derecho y que es un deber. Un derecho es una obligación. Estas dos van de la mano. ¿Qué es un deber? Es lo que cada uno de nosotros debemos cumplir. Que uno no puede pedir sus derechos sin uno no haber hecho un deber. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a pedir yo? Bien dice la Biblia, no pidamos y no pidamos lo que nosotros mismos no hemos dado. Entonces no podemos pedir y luego recibir. Como lo decía, nosotros los derechos y los deberes van de la mano. Que, por ejemplo, un derecho es una educación, mi derecho, voy a poner un ejemplo, mi derecho es la educación. ¿Cuál es el deber? Pagar los impuestos. ¿Para qué? Para yo poder obtener mi educación. Lo mismo pasa con la salud. Nosotros tenemos que pagarle a la gente para que ellos mismos nos puedan dar una buena atención médica. Ahora vamos a hablar acerca de los deberes. Uno de los deberes porque coloqué esta imagen, porque digamos es como un contraste comparando el de la derecha con el de la izquierda. Entonces, respetar lo ajeno. Hoy en día que se ven robos. Generosidad. Hoy que se ve ser tacaño. Cuidar el medio ambiente. Hoy que se ve contaminación. La paz. Hoy que se ve la guerra. Entonces, uno de los deberes es no diferir en los derechos de los demás, la tolerancia, el contribuir al gasto público, no contaminar, no afectar los bienes de los otros, respetar las normas, pero hoy en día esos deberes no se están viendo. No podemos decir que tenemos una sociedad democrática o moderna cuando sin no antes tener en cuenta estos derechos y los deberes. Los derechos y los deberes son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos nos ayudan a nosotros a poder seguir, son como esas reglas que nos dan el paso. Pero ¿por qué Dios las hizo? Porque son importantes para nuestro diario caminar. ¿Qué valores pide hoy el mundo? No te rías de mí, no te burles de mí, no hagas no sé qué, pero muchos lo piden y no han hecho el deber que a ellos les corresponde hacer. Ahora vamos a otros derechos y deberes para una sana convivencia. Todos los seres humanos tienen derechos y tienen libertad. Tienen derecho también, incluyendo a la familia, al sexo, pero muchos de estos deberes, de estos derechos, ninguno se cumple y los deberes tampoco se cumplen. Derechos que no se cumplen en nuestra sociedad: el matrimonio y protección a la familia, a la infancia, el derecho a la educación. El matrimonio no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque aquí nos podemos dar cuenta que mal usan los derechos. Digamos, el Señor hizo el matrimonio solamente para un hombre y una mujer. Hoy en día están haciendo, no importa, casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Este es el matrimonio homosexual que se está viendo hoy en día. Defender y difundir los derechos humanos sí se cumplen, pero muchos se cumplen a medias. También respetar a las autoridades, muy poco de eso. Comprometerse a participar activamente en el proceso de mejora de una nación, autonomía personal, intersección social. ¿Se cumple? Sí, pero hoy en día la gente lo hace solamente por beneficio propio, no porque lo quieran hacer para una mejor ciudadanía. Derechos que no se cumplen. Un derecho a la vida. ¿Por qué no se está cumpliendo? Bueno, porque están matando a muchos bebés que sí tienen derecho a la vida. Y hay muchas clínicas de aborto que están evitando este derecho. La libertad religiosa sí que sí se cumple, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque tanta discriminación en los colegios y entre otras cosas. La protección por parte de los poderes públicos a un derecho justo tampoco lo hay. Una protección judicial y legal tampoco la hay. Un derecho a la intimidad y al honor tampoco lo hay. Un matrimonio y protección a la familia y a la infancia, lo que sea, tampoco lo hay.
proteger los recursos naturales y culturales del país. Hoy en día nada de eso importa. Profe, la tarea que su merced me dejó era hacer acerca de mis derechos, mis deberes, y pues hice una clasificación. En esta clasificación entonces coloqué mi derecho y clasifiqué acá. Me encontré con que muchos yo los cumplía, entonces que se cumplen en mi vida: un nombre y un apellido, que es familiar; un derecho a expresar libremente mi opinión; un derecho a trabajar, a un trabajo que asegure una vida digna; un derecho a una educación, que eso lo cumplo yo; un derecho a la libertad de culto, lo cumplo yo; protección por parte de los poderes públicos, a un juicio justo; todos los derechos humanos nacen libres e iguales. Aquí, profe, puse la clasificación, cómo se clasifica: política, social, religiosa, familiar. Y ahí su merced iba a encontrar muchos derechos que yo como persona, como ser humano, tengo. Tengo mi derecho al voto, como pues pueda que no vote tanto en lo que puede ser, digamos, en lo político, pero sí, digamos, en el colegio se vota. Mis deberes como persona, la gran mayoría los cumplo yo. Los cumplo, no, sí, los cumplo como ser humano. Profe, esta es mi presentación. Muchas gracias y espero que les guste. Gracias. Hasta luego.